Hay muchas historias terribles por contarte, y en esta serie en el canal he contado muchas de esas horrorosas historias que han ocurrido en nuestra especie humana. ¿Qué es lo que motiva a una persona a volverse asesino? Es una pregunta muy interesante y que tiene un trasfondo, ya sea por lo cruel que es por la naturaleza, sino que también hay que tomar en cuenta muchos factores en lo cual hace a una persona común y corriente un asesino serial. Y el caso del día de hoy nos toca analizar a una joven cuyas facultades mentales son algo cuestionables, pero que esto llevó a esta chica a cometer uno de los crímenes más hablados, más polémicos y más crueles del país de México. Como persona que habita en México y en Latinoamérica en general, estos casos normalmente, lamentablemente, y ya sea por la poca administración que se le da a la policía, a los federales e incluso al mismo gobierno, al hablar de estos casos pues ya nos resulta algo muy normal. Lamentablemente, la sociedad de Latinoamérica cada vez empeora. Pero estos casos nos deberían de ayudar para no cometer nuevamente los errores del pasado. Pero el caso del día de hoy es de la joven Anastasia Lektenko. Una joven que se veía una chica muy normal. Ella nació en el año de 1996 en el estado de San Luis Potosí. Ella proviene de padres rusos, o algunas otras fuentes de información dicen que son ucranianos. En fin, la joven de 20-21 años aproximadamente, incluso actualmente ha de tener unos 23 o 24 años de edad. El punto es de que la joven, en un verano cualquiera del año 2015, la joven Anastasia decidió cometer la decisión más difícil e incluso la decisión más terrorífica de toda su historia. Y pues, por analizarlo de este modo, hay que ver ahora el trasfondo. El contexto puede ser igual de aterrador, pero pues vamos a analizarlo. La joven alegaba que su madre y su hija, que padecía de una enfermedad, eran brujas, y que Anastasia sentía en su corazón, sentía en el fondo de ella, que tarde o temprano iba a ser víctima de una brujería por parte de las dos mujeres. Esta joven, como muchas evidencias se aclararon, la joven no se encontraba en una buena posición económica, ni tampoco no se encontraba de buena salud mentalmente. La joven consumía drogas y era una chica que tenía muchos problemas, ya sea psicológicos como familiares. Constantemente Anastasia peleaba mucho con su madre, y esto hizo que la relación entre familia se deteriorara cada vez más. Esto causó incluso un divorcio. Los padres de la joven, pues, lamentablemente se separaron. Y esto tal vez pudo haber afectado a la chica Anastasia. O tal vez esto solamente hizo que sus crímenes tuvieran un poco más de fuerza. Anastasia simplemente alegaba a la policía de que había cometido estos crímenes porque escuchaba voces en su cabeza. La joven aclaraba que de vez en cuando, por las noches, escuchaba la voz de un hombre que le hablaba, que le decía que tenía que cometer estos asesinatos. Constantemente la joven veía e investigaba cómo cometer crímenes, cómo asesinar. Y la policía trató de interrogarla y ella simplemente con una actitud inocente no pudo dar mucha información. Y aunque hay varias verdades y otras razones, la joven Anastasia, ya estando en culpable,
había comentado que la policía había abusado de ella repetidas ocasiones y que la habían forcejado, la habían golpeado, y esto nada más era la gota que derramó el vaso, pues Anastasia, siendo ya culpable de sus crímenes, seguía teniendo una actitud muy poco, pues muy poco de, de buscar algo de positividad en todo este caso. En el año 2015, la joven Anastasia asesinó a su madre y a su hermana. La mujer tenía alrededor de unos 46 a 48 años y la niña pues era una menor de edad todavía. Anastasia había revelado que las mató con un cuchillo de cocina y al descuartizarlas, al arrancarles la cabeza, les empezó a cortar los brazos, las manos y les había sacado los ojos, todos los órganos que Anastasia había sacado de su familia, los había arrojado a bolsas de basura y no solamente a eso, también había arrojado varios restos humanos a la taza del baño. Y esto hizo que, claro, se obstruyera la tubería y la joven dejó los cuerpos amontonados dentro del interior de la casa. Y esto despertó mucho la atención de la gente, puesto que la primera denuncia que se hizo fue exactamente por eso, porque de la casa, de la vivienda, había un olor putrefacto. Algo se estaba pudriendo allá adentro y necesitaban a las autoridades rápido. Entonces, de esa manera, la policía acudió, pero no obstante, otra llamada había suscitado. La segunda denuncia provenía de la misma joven Anastasia, que había comentado todo lo que había hecho. Anastasia, ya estando presente con el juez y con todo lo demás que ya te mencioné, Anastasia pues había revelado toda la información que ya te estoy contando. Ella había declarado que había asesinado a su madre y a su hermana menor, con ese pretexto tan extraño de que eran brujas y que tarde o temprano iban a ir a matar por ella. Aunque la policía y el juez no creyeron ninguna versión que la joven daba, porque de repente cambiaba de versión y contaba otra historia nada que ver con la anterior, la joven actualmente se encuentra en prisión, pero debido ya saben los temas que a veces abordo en este canal, debido a la falta de administración que tiene el país México, la falta de política que contiene, Anastasia es probable que vaya a salir de prisión por unos años. Lamentablemente las leyes de nuestro país no son tan estrictas y aparentan serlo, pero con todos los criminales que han habido en este país, con todos los asesinos que han estado, las leyes no son duros con ellos. Y con esto les dejo en claro que Anastasia podría salir en un par de años. Incluso me atrevo a decir que tal vez salga más pronto posible. Y es algo que no debería de hacerse. Bueno, hay otro caso más por comentar. Y es que el gobierno mexicano había tomado una llamada con el gobierno ruso y ucraniano. Y ambos países revelaron que no tenían nada que ver con el caso de Anastasia Litvenko. El caso seguirá abierto dependiendo de ustedes. Si toman tanta relevancia a una asesina en serie que ya se encuentra en la cárcel, de que podría volver a salir, el caso seguirá abierto con cuestión de cómo lo toma la ciudadanía, cómo lo toma el Ministerio Público, cómo la gente puede tomar estos casos, si los toma como una enseñanza de que no hay que volver a cometer esto o simplemente no les importa. Lamentablemente México tiene un sistema de política muy triste. Las noticias son cada vez más amarillistas y no podemos saber exactitud qué es lo que pasó realmente. Esta es la versión que yo te cuento, pero la versión que tú quieras escuchar ya dependerá de ti. Anastasia Litvenko, una joven rusa de 19 años de aquel entonces,
que se declaró culpable tras asesinar y descuartizar a su madre y a su pequeña hermana en el estado de Tijuana, Baja California. Ha sintonizado Surd Horror y nos vemos en otro próximo video.